Hola de nuevo, estamos en otro programa de Demos y vamos a hablar otra vez de arte. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que es el tema de las falsificaciones en el mundo del arte. Las falsificaciones a veces el falsificador supera al mismísimo artista. Y vamos a ver un ejemplo de ello con un cuadro de falsificado, parece ser falsificado, de Georges Latour, titulado La Buena Ventura, con este vídeo. Esta obra salió de Francia en 1960. Es la obra conocida como La Buenaventura, de Georges Latour. Fue adquirida por el Metropolitan Museum de Nueva York por una cifra astronómica, sin duda, pero desconocida. Cuando se supo la noticia en Francia, se montó un escándalo tal que el ministro de Cultura, André Malraux, tuvo que acudir al Parlamento a explicar por qué el Louvre se había dejado escapar este tesoro. Nadie pudo explicar por qué se había suscrito el permiso de exportación de esta obra. Hasta el director del Louvre se negó a dar explicaciones sobre el caso. En la obra vemos a 5 personajes. El joven del centro es un hombre de clase alta internado en un colegio, apenas un chaval. En estos colegios Montaigne decía que los escolares que habían ellos se habían contagiado de sífilis incluso antes de llegar a la lección de Aristóteles sobre el dominio de las pasiones. El artista refleja un Petimetre, un Miramelindo, un Pisaverde pagado de sí mismo, ingenuo y presa codiciada para los rufianes. Las mujeres que rodean al joven por sus vestidos orientales de rico colorido y de tez morena sabemos que son gitanas. Parece que la muchacha del centro es una gitana de piel más blanca. La gitana de más edad tiene una moneda en la mano. Para echar la Buenaventura tenía que hacer una cruz sobre la mano del cliente con la moneda que éste pagaba por el servicio. Dice Cervantes en la novela La gitanilla que todas las cruces en cuanto cruces son buenas, pero las de plata o de oro son mejores. Y decía la gitanilla que al señalar la cruz en la palma de la mano con moneda de cobre, sepan vuesas mercedes que menoscaba la Buenaventura, a lo menos la mía. En caso de que sorprendieran al joven solicitando los servicios de la Buenaventura, le hubiera valido una excomunión y una buena paliza por parte del preceptor. Si sorprendieran a la gitana en este negocio, le hubiera costado ser azotada en público y expulsada de la población sin juicio previo. Mientras la gitana de más edad distrae al joven, otra le quita la bolsa que contiene el dinero. La cómplice morena tiene la mano presta para hacer desaparecer la bolsa. Otra le está cortando la cadena de la que pende una moneda de oro. A quienes robaban de este modo en el siglo XVII en Francia, se les castigaba cortándoles las orejas, o se les marcaba con instrumento al rojo vivo. Pero si eran reincidentes, se les colgaba o se les descuartizaba. Las jóvenes vírgenes en esta época llevaban el pelo suelto. Las casadas cubrían su cabello con una cofia o un pañuelo anudado a la nuca. Un pañuelo anudado por debajo de la barbilla, como la joven del centro, indica que no era virgen ni casada. El artista nos está sugiriendo un tráfico carnal en el que la anciana hace de alcahueta con el joven Petimetre. Esta obra, atribuida a Georges Latour, un pintor que murió en 1652 y que no salió de su ciudad, Lunéville de la Lorena. Si bien el juego de miradas, la tensión que transmite la obra es propia de un genio, hay 3 detalles en el cuadro que no se corresponden con la altura genial de un gran artista. En primer lugar, el jubón del Petimetre. En el siglo XVII en Lorena, este jubón se ataba siempre por delante. No es posible que Latour pintara al Miramelindo con un jubón que no se correspondía con su época. En segundo lugar, el manto de la anciana adolece de un error indigno de un genio que es capaz de realizar semejante obra de arte. El sentido de la trama del tejido de la anciana no se corresponde con el revés de su manto. Un error incomprensible en un artista que refleja los detalles de los tejidos milimétricamente. Estos descubrimientos dejaron perplejo al historiador inglés Christopher Wright a finales de los años 60 del siglo XX. Pero lo que le sumió en el estupor es que entretejida en el pañuelo de la muchacha morena, descubrió
con todas sus letras la palabra merde. La obra, aunque genial, tenía todas las características de una extraordinaria falsificación realizada por un artista algo socarrón. Esta obra había sido desconocida hasta 1960. En 1942, una monografía sobre Latour había caído en manos de un prisionero de guerra francés, que contempló en sus páginas un cuadro que le recordó a otro que estaba colgado en el palacio de su tío. Tras la guerra hizo examinar el cuadro y los expertos coincidieron de que era una obra de Georges Latour. El marchante George Wildenstein adquirió la obra por un precio confesado de 7,5 millones de francos. Permaneció en su colección 10 años, durante los cuales solo fue contemplado por unos privilegiados, permaneciendo en secreto su existencia. Christopher Wright, el descubridor de las irregularidades del cuadro, había escrito en 1974 una monografía sobre Latour. Consideraba a este el autor de esta obra. Pero en 1984, 10 años después, escribió una obra denominada El arte del falsificador, en el que consideraba que esta obra había sido realizada por un restaurador francés llamado Delouvre, que murió en 1954 y que estaba al servicio del marchante Wildenstein, que fue el que adquirió la obra por 7,5 millones de francos. Para hacer verosímil la autoría del cuadro, Wildenstein confesó que había sido intercambiado por otro cuya existencia pudo ser rastreada hasta 1879. Las oscuras circunstancias que rodearon a la aparición de esta obra hicieron desistir al Louvre de pujar por ella, y además otorgaron el permiso de exportación de una obra que consideraban falsificada. De este modo se consintió que la obra saliera para Estados Unidos tras pagar un precio desorbitado por ella. El Metropolitan Museum notificó en 1982 que durante los trabajos de limpieza del cuadro se había suprimido el término merde del pañuelo de la muchacha, que fue atribuido a un añadido posterior. El museo, que había pagado una suma desorbitada por esta obra, sigue aferrándose a la autenticidad de la obra. Pocas veces en la historia del arte se ha plasmado a un Petrimetre, a un Miramelindo, a un incauto con tanta precisión. El taimado artista plasmó con maestría al director del museo que adquirió la obra, con la firma de su negocio plasmado en el pañuelo de una muchacha virgen. Después de ver este vídeo, podemos tomar conciencia de lo que es, lo que representa en el mundo del arte una falsificación. Pilar Baselga, ¿qué nos tienes que contar tú de las falsificaciones? Tú que eres una experta en arte. Bueno, pues lo que yo tengo que contar, si quieres voy a hablar un poquito de de Georges Latour, sí. ¿Vale? De la Buenaventura, porque como tú muy bien explicas en el vídeo, el especialista Christopher Wright es el que dice que él no cree que sea auténtico tal y cual. Pero lo que a mí me ha llamado la atención es que resulta que el Metropolitan va a tener, bueno, ha comprado ese cuadro, pero va a tener un apoyo desde París. ¿Y quién le da el apoyo? Pierre Rosenberg. ¿Quién es Pierre Rosenberg? El actual, o hace unos años, director del Museo del Louvre. O sea, que el mismo museo que rechazó en su momento la compra de este cuadro es el que avala ahora la autenticidad. ¿Con qué? Con un documento que dice que descubrió este Pierre Rosenberg en 1879, donde dice que citan a esta obra. O sea, en un documento donde se cita esta obra, ¿no? Y ya con eso les basta. Yo, como sé muy bien cómo se hacen estas cosas, pues yo no me creo nada, de nada, y me parece que Pierre Rosenberg está compinchado con el Metropolitan y les ha echado el capote al Metropolitan, porque ¿con quién está casado Pierre Rosenberg? Ni idea. Con Beatriz de Rothschild. ¿Y quién es? La. ¿Quién es Beatriz? Pues con una Rothschild, con una Rothschild. Ah, sí, de la banca. Una Rothschild, está casada con una Rothschild.
Bueno, pero en definitiva yo creo que en el mundo del arte se ha introducido mucha falsificación en los museos. Pues se calcula que sobre un 40% o así, ¿no? Se calcula, dicen los expertos, del 40% de las obras que en los museos pueden estar falsificadas, decían el director del Museo Metropolitano de Nueva York. ¿Tú crees que puede llegar a esta altura, Pilar? No, el 40% de una cifra que desconozco, o sea, yo no sé cuántas obras hay en el Museo del Metropolitano, así que 40% de una cifra X para mí no es información, no lo sé, o sea, yo no lo puedo decir si ese 40% es cierto o no. Lo que sí me hace gracia con el cuadro de Georges de la Tour, y por eso yo creo que es un falso, es por el tema. ¿El tema cuál es? El que se deja, el tontito que se deja estafar. Habla de la estafa y del engaño. Y del creído tontito que se deja estafar. Y claro, yo creo en la versión de Christopher Wright, que este era un restaurador, que era un gran pintor, que estaba hasta las mismísimas narices de todo digamos, este montaje del dinero y todo bla, bla, bla de los expertos, y dijo así, ahora te vas a enterar tú, te voy a hacer un Georges de la Tour a mi manera y pondré merde para que te enteres. Sí. No, pero... de que te estoy tomando el pelo. Y entonces van nosotros y dicen, no, es que lo vamos a quitar porque era un añadido. Yo veo esto, lo veo muy claro todo, que esto es una estafa. Mira, hay el último que a mí es que me hace mucha gracia, este señor, se llama Wolfgang Beltracchi y es un alemán, un pintor exquisito, fantástico, falsificador, dice que ha falsificado 300 cuadros. La Corte de Colonia en el año 2011 lo condenó por estafa, por falsificar cuadros. Estuvo solamente 2 años en la cárcel y ahora se dedica a pintar bajo su propio nombre. Hombre, dice yo en una tarde pintaba un cuadro y se vendía por $1 millón. Sí. Así que vivía muy bien. Sí. Y ahora, bueno, pues ahora vive menos bien, tiene menos dinero, pero tiene mucho sentido del humor y es un gran pintor. Luego hay uno sobre el tema de la falsificación. Recomiendo que los oyentes vean una película de Orson Welles que se llama F de fraude, en inglés F for fake, una película además muy original, en la que cuenta la vida de un falsificador que se llamaba Elmir de Hori y que era húngaro, vivía en Ibiza y plantea Orson Welles, que es un hombre brillante, que realmente ¿qué es una falsificación? Y que en realidad la falsificación no la hace tanto el pintor que pinta a la manera de, como el galerista que autentifica esa, digamos, invención poniéndola a la venta, ¿no? Porque ¿por qué no podemos imitar a alguien? Está perfectamente, dice, yo lo único que he hecho es hacer un cuadro imitando a alguien y firmando como él. Eso no es ningún delito. El delito se viene cuando el que vende eso a sus clientes les dice que es un Modigliani, que es un Matisse, que es un Picasso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lastimosamente, 2 años después de la película de Orson Welles, Elmir de Hori muere. Algunos dicen que se suicidó y otros que lo suicidaron. La realidad es que después de la película de Orson Welles, al año siguiente le meten una querella desde Estados Unidos, gigantesca. Y bien, yo personalmente creo que viendo la casuística de los falsificadores, han estado de 4 meses a 2 años en la cárcel. Quiero decir... Sí. Que no va a ninguna parte, o sea, no es un delito tan grave, no es un motivo para suicidarse. Entonces, en cambio, sí que es un problema que un señor falsificador convoque a la prensa y diga, miren, yo soy el que he hecho estos cuadros, pero vayan a decir, 2 están en el MoMA, 5 están en el Reina Sofía, 8 están en el Centro Pompidou. Eso sí que molesta, porque detrás de esos falsos lo que hay son trillones y trillones. Imagínense. Bueno, tenemos a Elmir de Hori que falsificó más de 1000. Tenemos a Tom Keating que falsificó a más de 2000.
Han van Meegeren, que él estafó a los nazis y les vendió un falso Vermeer. John Mayer estuvo 4 meses en la cárcel por estafa y no le pasó nada. Entonces, este John Mayer resulta que le hicieron juicio, se gastó una fortuna en Estados Unidos, se arruinó y ya como estaba hasta aquí, ya no tenía dinero y ya no podía pagar a sus abogados, se declaró culpable. Y una vez que se declaró culpable estuvo 4 meses en la cárcel. O sea que le hubiera convenido declararse culpable desde el minuto 1, no arruinarse en abogados, estar 4 meses en la cárcel y adiós, muy buenas. Luego hay otro que es muy divertido que se llama Tony Tetro, que también es un falsificador, pero estuvo también muy poco tiempo en la cárcel. Y resulta que hay un hotel en Australia que propone a sus clientes que pone una serie de cuadros más bien estampas de Andy Warhol y le dice a sus clientes que si reconocen cuál es el auténtico, se lo pueden quedar. Y todos los otros son falsos de Tony Tetro. Sí. O sea, hasta se ha convertido en un juego de marketing para un hotel, lo de las falsificaciones. Y luego Mark Landis también es un excelente falsificador. Eric Hepburn, Eric Hepburn vivía en Roma y fue asesinado el 11 de enero, una fecha un poco... Yo cuando veo 11 de algo, de alguna fecha, ya estoy pensando mal. Lo encontraron con el cráneo fracturado en el suelo. En fin, así que todo esto para decir que las falsificaciones se cuentan por miles y sin embargo, ¿cuántas veces, José Luis, has escuchado que un museo reconozca, miren, vamos a retirar este cuadro porque es falso? Bueno, no lo reconocen incluso. Bueno, aquí en España hemos tenido un caso que es el de Francisco José García Lora. Es un famoso falsificador. Este hombre falsificó a Picasso, a Van Gogh, a Rembrandt, Monet. Monet tenía un problema. Decía que Monet pintaba muchas veces con el dedo y dejaba la huella digital plasmada en el lienzo, con lo cual era más difícil de falsificar. Pero este hombre sí que desveló cómo se hace. El how no, que dicen los ingleses. ¿Cómo se hace la falsificación? Empezó con un Sorolla de un señor que tenía un Sorolla en su casa y se lo querían comprar por mucho dinero. Pero el señor no quería deshacerse de su Sorolla original y encargó a este señor que pintara una falsificación, una copia exacta, que fue la que vendió, y al mismo tiempo el propietario se quedó con el original. Esa es una forma de falsificarlo. La segunda forma, el modo de operar de este falsificador, que lo confesó todo, lo confesó en el juicio, y en el juicio dijo que no se quiso entrar más allá para ver qué cuadros había falsificado y dónde estaban. ¿Ves? El segundo sistema, le dijo taxativamente que lo cortaron, nadie quiso investigar. El segundo sistema era aprovechar la restauración de los cuadros. Alguien con mucho dinero dice, quiero restaurar tal cuadro de Goya, pues hablaba concretamente de un Goya. Cuando se estaba restaurando, siempre se hace a puerta cerrada, con mucho sigilo, etcétera, entraba él, se tiraba días y días y días, meses copiando el cuadro, y ya cuando se había terminado, se llevaban el original y en el museo se quedaba la copia. Pero no ha querido confesar qué cuadros son copia. Y el tercer sistema que utilizaba era en los traslados. En los traslados de cuadros, cuando se presta de una galería a otra o de un museo a otro, ahí es donde hacían el cambiazo. Pero es curioso cómo se pasó 4 años en la cárcel este hombre, se ha hecho muy famoso, es muy buen pintor, es un excelentísimo pintor, claro. Pero a un día de hoy no sabemos. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que él dice que en todos sus cuadros falsificados tiene algo que él conoce, tiene un detalle que muestra dónde está la falsificación. Y cuenta en el caso de un Monet que una mariposa se quedó entrampada dentro del lienzo, dentro del óleo, y él lo pintó encima de la mariposa. Él sabe cuál es el cuadro y y lo identifica por la mariposa. Igual que Letour con la palabra merde en el pañuelo de la chica morena. Es decir, todos dejan una firma diciendo esto lo he hecho yo y esto quizás supera al original. Pero es curioso. Sí.
Y este hombre dijo algo más. Dijo que muchos de sus falsificaciones habían sido realizadas para pagar Hacienda en especie. Es decir, tú tienes un cuadro, por ejemplo, un Goya en tu casa, y quieres saldar una deuda con Hacienda, un Goya, un Picasso, un Manet, pues lo encargas una falsificación, se la das a Hacienda como si fuera bueno y te ahorras unos cuantos millones de euros. Sí, la colección Naseiro, que hablamos la otra vez, era un poco esa manera, ¿no? Que tiene el banco BBVA de no pagar los impuestos, las deudas con Hacienda con obras de arte compradas a 2 duros en una moneda. Sí, pues este hombre hablaba que las falsificaciones se utilizaban para estafar de un coleccionista a otro coleccionista, es decir, te vendo tal cuadro que sabe que lo tiene él, que es propietario del original, le daban el cambiazo y lo estafaban, vamos, le vendían la copia por el original. Y otro de los usos que se ha dado a su arte de falsificar ha sido para pagar Hacienda. Y no ha revelado, claro, quiénes son los que están detrás, no ha dicho nada, y tampoco lo obligaron a hacerlo, ni le interrogaron muy duramente en los juicios tampoco, ni en la investigación. Por eso digo que están implicados los distintos estamentos de la sociedad, están implicados los museos, son los propios museos los que no quieren que se sepa la verdad. Y las Sotheby's y Christie's, que no quieren que se sepa la verdad, los galeristas, que no quieren, los coleccionistas, porque los coleccionistas trapichean con sus obras. Sí. O sea, compran una cosa a 5, la venden a 25.000 y se quedan tan panchos. Y compran y venden falsos, en fin, un horror. No, pero tú imagínate que eres coleccionista de arte y alguien le da por decir los cuadros falsos y ponen en tela de juicio los cuadros que tú tienes. Después de haberte gastado una millonada, resulta que si sale a la luz, o siquiera si son sospechosos de ser falsos, pues tu colección ha bajado de 20 a 2, vamos. Pero claro, porque la gente no compra por amor al arte, sino que compra para invertir. Claro. Pues peor para ellos. O sea, mi opinión es, a mí es donde me molesta es cuando el Estado, es decir, nosotros, se ve perjudicado. Eso es lo que me revienta. Pero si hay un loco que quiere gastarse 200 millones de euros en comprar un falso de Cézanne o lo que sea, pues allá él. O sea, si Sotheby's miente, pues allá él. Pero lo que no puede ser es que se ve que el Estado acepte cuadros falsos para pagar impuestos, que el Estado reciba falsos a condición de... No, eso no se puede, eso no se puede aguantar. No se puede. Pues contaba García Lora, porque claro, no es tan fácil falsear un cuadro. Necesitas, por ejemplo, la tela tiene que ser la tela de la época, no puede ser una tela nueva. Decía que él iba a comprar las telas, los lienzos a Florencia y los bastidores a Nápoles. Y luego para falsearla, para envejecerla, decía que lo hacía al horno y que sabía cuándo estaba envejecida como los cocineros, por el olor. Decía porque claro, si se pasaba un poco de temperatura podía estropear todo el lienzo o cuartearlo, etcétera, ¿no? Pero, o sea que, digamos, es un auténtico arte, el arte de falsificar cuadros de grandes pintores. Desde luego, pero si yo aplaudo a los falsificadores, a mí me parece que son unos tíos divertidísimos y que tienen muchísimo mérito, porque tienen mucho talento, porque trabajan mucho, pero son dos cosas diferentes. A mí lo que me molesta es que los galeristas estos se aprovechen se aprovechen de esto para enriquecerse y que cuando viene, digamos, la justicia, porque ahí no hay justicia ninguna, la justicia entre comillas, a poner orden, resulta que se van, nunca miran hacia el galerista, nunca miran hacia Sotheby's y Christie's, siempre van al artista que tiene ese talento de poder imitar a otros. Mira, el Museo de Gante, en enero pasado, del 2018, hicieron una exposición en el Museo de Gante dedicada a las vanguardias rusas y había 26 cuadros de Malevich y Kandinsky. Bien, pues 26 cuadros eran todos falsos. Vino la policía, cerró la exposición, la directora del museo fue cesada fulminantemente y además la policía allanó los domicilios de los propietarios que habían supuestamente prestado esas obras, que lo que estaban haciendo era darles pedigrí, porque si tú tienes un cuadro que se ha expuesto en un museo, pues ya tiene pedigrí,
porque Sí, ya ha sí. sido reconocido. Bueno, en este caso ha sido un fracaso estrepitoso, ¿no? Pero en muchas otras ocasiones cuela. Ahora voy a contar un caso. Otro caso es el caso de en agosto del año pasado, 2017, en una exposición de Modigliani en el Palazzo Ducale de Génova. Y hay que decir que Modigliani, un desnudo de Modigliani, se vendió 170 millones de euros en el año 2015. O sea, estamos hablando de unas cifras, 170 millones, por un desnudo de Modigliani. Y entonces fue un crítico de arte, Carlo Pepi, que avisó a la policía, a los carabinieri de la protección del patrimonio cultural italiano, que vinieron y se llevaron 21 cuadros falsos sobre 50, casi la mitad de la exposición de Génova. Y, por ejemplo, ahora para hablar de España, yo no soy conservadora de ningún museo, pero claro, llevo desde que tengo 17 años mirando arte, pues ya son muchísimos años. Y además, viendo los cuadros de cerca, una y otra vez, en fin, y tengo ya el ojo muy, muy curtido. Entonces, había una exposición de Cézanne en el Museo Thyssen, hace unos años. Y entonces había una sala donde había 4 bodegones de Cézanne, muy parecidos, porque Cézanne hacía series y era pues, con los mismos objetos, pero colocados un poquito diferentes, y eran 4 bodegones. Y entonces yo vi que uno era, vamos, para mí era evidente que ese era falso, ¿no? Pero entonces iba con mis alumnos, con mis visitantes, con las personas a las que iba enseñando la exposición, y cuando llegábamos a sala les decía, yo creo que hay uno que es falso. ¿Cuál es? Y todos lo descubrían. O sea, fíjate tú si se veía. Era evidente, porque eran otros azules. Los azules de Cézanne son muy particulares. Entonces, si tienes 3 azules iguales y un cuarto que es un azul diferente, y además la pincelada mucho menos sutil, mucho más empastado todo, era un rollo de cuadro, la verdad. Los otros eran geniales y era un cuadro que era un rollo. Total que me mosqueé. Y además, qué casualidad que ese cuadro no pertenecía a ningún museo, ponía colección particular. Digo, tate, este es el tipo de cuadro que lo que quiere es hacer pedigrí. Y lo han colado aquí y tal. Entonces, le escribí un mail al comisario, que es el director del Museo Thyssen, Guillermo Solana. Y le escribí, le dije, mira, tengo esta duda. Por este motivo, por este motivo, por este motivo, a mí me parece que este cuadro pues es que no es de Cézanne. Y él normalmente me contesta siempre me ha contestado a los mails que le he mandado y no me contestó. No me contestó. Y un día estaba yo en el Museo Thyssen, en una sala, y entró él y cuando me vio, dio media vuelta y se fue. Así que yo creo que le pillé con las manos en la masa. Pero claro, él siempre podrá decir, no lo sabía, me pareció, no tenía idea, pero yo no me lo creo. Todas las anécdotas relativas a las falsificaciones son muy, muy curiosas. Hubo una falsificación muy famosa en una catedral de Alemania, en la catedral de Lübeck, que fue destruida en la Segunda Guerra Mundial y fue restaurada después. Para restaurar lo que hicieron fue cerrarla y a puerta cerrada se practicó una restauración de unos frescos que, bueno, tardaron 2 años. Entre los restauradores había uno que luego se supo que era un falsificador, que era Malskat. Malskat, cuando una vez terminó el trabajo, confesó que había falsificado, que eran falsos, que lo que habían hecho había sido blanquear los frescos originales y sobre ellos pintaron unos nuevos. Y le preguntaron, bueno, ¿y cómo puedo saber yo, decía la policía, que son falsos? Dice, muy fácil. Dice, usted observe que en esos frescos hay un pavo. Un pavo. En el siglo XIV en España no había pavos, en Alemania tampoco, porque vinieron de América, vinieron después. Dice, al mismo tiempo podrá usted observar que una de los cuadros religiosos, una de las vírgenes que hay, pues es mi hermana Frida. Y para colmo tenemos ahí también a Marlene Dietrich. Bueno, pues esta catedral fue inaugurada por Adenauer, con mucha gente del arte que la estuvo viendo la restauración y nadie se dio cuenta hasta que el propio falsificador lo confesó. Este hombre falsificó un cuadro de Chagall,
y lo vendió como auténtico, pero sin firma. Y el que lo compró se fue a Chang'an a decirle que por favor lo firmara, que se le había olvidado firmar ese cuadro y que lo había comprado por un precio muy alto. Y Chang'an dijo, oye, pues es un cuadro francamente precioso, pero no me acuerdo haberlo pintado. Y después firmó. O sea que todas las historias que hay alrededor de las falsificaciones son muy divertidas y desde luego son grandes genios. Los buenos falsificadores son grandísimos genios. Pero lo que llama a mí... a ver, no me gusta que nos enfoquemos en los falsificadores, sino a mí lo que me parece gravísimo, es porque un falsificador, repito, tiene todo el derecho del mundo de hacer un cuadro a la manera de, ¿no? Sí. ¿Qué problema hay con eso? Sí, a mí lo que me molesta es que los museos sepan que hay cuadros falsos en sus colecciones, que Hacienda acepte y que no lo digan, y que no los retiren, y que no hagan el mea culpa, y que se compren cuadros falsos con dinero público. Yo estoy segura que hay un cuadro de Picasso que está en el Reina Sofía que es muy falso. Muy falso. Es muy falso. Muy digo yo, pero ¿cómo puede haber alguien que diga que esto es un cuadro de Picasso? Si Picasso era, sobre todo en ese momento, que son de la época surrealista, de los años 20, era Aguarrete pintando, era Aguarrete. Y este está pintado como por Mondrian, así todo limpio, puro, pulcro. No pega ni con cola. Es que, ¿cómo puede ser que en fin, eso es lo que me molesta. Que Hacienda lo tome por auténtico, que los museos no digan la verdad, que nos hagan contemplar cuadros muy bonitos pero que son falsos. Hay uno en el Museo Thyssen, que ese ya se sabe, pero lo sabe todo el mundo, que es un cuadro de Mondrian, 1931, y que está en la pared, yo creo que está pegado ya con loctite, porque no se mueve, y todo está ¿cómo se llama? Está asegurado por €1 simbólico, y yo que trabajé 14 años en ese museo, decía, qué raro, este cuadro nunca lo piden para ninguna exposición. ¿Sabes que en los museos prestan muchos cuadros? Sí. Y vas a enseñarle un cuadro, vas a dar la visita y dices, pues este cuadro no está, y pone, prestado al museo tal, para la exposición volverá a tal fecha, ¿no? Pues ese nunca lo pedían, y ahora ya sé por qué no lo piden, porque todo el mundo en el mundo del arte de especialista de Mondrian saben que ese es falso, y no lo prestan nunca, y está ahí pegado, te digo, pegado para siempre, desde 1992, con cemento, está pegado ahí, y todo el mundo lo sabe, y ¿por qué no lo quitan? Porque es una vergüenza. Y como tienen un orgullo que se lo pisan, pues eso. Así que esta vez, en las otras charlas hemos hablado, le hemos dado bien al Museo del Prado, ahora le hemos dado bien al Museo Thyssen. Bueno, y habría que ver los cuadros de muchas colecciones particulares, porque el secreto de por qué no se dicen, no se publican dónde están los falsos, es porque tanto las colecciones particulares como los museos perderían mucho. Sobre todo los cuadros que tienen, lo que perderían es un valor, pero vamos, se dividiría pues por 100 o por 1000 el valor de un cuadro falso. Claro, había que desarrojarlo de la colección o del museo. Claro, pero si es una colección particular, yo entiendo que haya un interés en que no pierdas el valor, pero en el museo conviene que baje el valor, porque así baja el valor del seguro. Sí, pero bueno, pero baja también el prestigio de los curadores y de los directores, de todos los responsables que han colado. Mira el Metropolitan. En eso. Claro, mira el Metropolitan con Letour, están defendiéndolo ahí a capa y espada, vamos, como si no hubiera. Incluso el Museo de Louvre les está ayudando. En fin, a nadie le interesa decir, a ningún director de museo, que ha comprado con dinero público cuadros falsos. Bueno, Pilar, pues ha sido muy divertido el programa de hoy. Muchísimas gracias de nuevo. ¿Tienes algo más que decir? No. Bueno, a ver, ¿qué más? Sí, una cosita. Hay una especialista en cerámica etrusca que se llama Marion True y que trabajaba en el Museo Smithsonian, una colección de arte de Washington. Y resulta que la han echado, hace unos años la echaron, porque estaba compinchada con un, ¿cómo se llama? Un pirata
de estos que hacen excavaciones ilegales en Italia. Un arqueólogo ilegal, digamos, sí. Un arqueólogo ilegal que se dedicaba precisamente, había encontrado muchas, ¿cómo se llaman? Cerámicas etruscas, que se me está acabando la batería, así que voy a terminar ya. Y resulta que se habían compinchado, el señor rompió la cerámica etrusca auténtica para romperla en dos partes. Primero compraron una parte y después la segunda parte, y así ganaban más dinero que vendiéndola entera. O sea, para daros la idea de cómo una experta, Marion True, del Museo Smithsonian, con todos los títulos y todo lo que tú quieras, prefiere el dinero a conservar una pieza intacta, una pieza auténtica que tenga más de 2.500 años. Es capaz de romperla para ganar más dinero. O sea, la codicia no tiene límite. Así que me voy a tener que despedir porque se va a colapsar el ordenador, que me he quedado sin batería. Un abrazo, Pilar. Un abrazo y a vosotros hasta el próximo programa. Adiós.